Volvemos al living de Ciudad U y los voy a invitar, que están desde el otro lado de ustedes, a que se sumen a pensar a ir a una Córdoba colonial, a una Córdoba que está en una época colonial y sobre todo al momento de la Inquisición. ¿Hubo Inquisición en Córdoba o no? Y para eso le invitamos a Jacqueline Basalo, que nos viene siempre a desburrar y a contarnos la historia de una manera interesante, contarnos la historia de Córdoba, conocer a Córdoba en estas situaciones. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias, Coti. Un placer estar aquí. Gracias por la presentación. Bueno, y un poco saber esto, ¿no? En esa época colonial y de Inquisición, ¿qué hacían varones y sobre todo las mujeres? ¿Cómo estaban participando o qué situación les tocaba vivir, no? Sí, es bastante fácil para los cordobeses tratar de adentrarnos a tiempos coloniales porque damos una vuelta por el centro histórico y tenemos, ¿no es cierto?, esos edificios históricos, iglesias, que son monumentos y hoy todavía siguen funcionando como tales. Entonces no es complejo para nosotros. Damos una vueltita por la manzana jesuítica. Exactamente. Pero bueno, justamente, si damos esa vuelta, ¿no es cierto?, vamos a encontrar en la cartelería, incluso en la difusión de este centro histórico, ¿no es cierto?, que nos da una idea de una suerte de una Córdoba religiosa, hasta beata, obediente de alguna manera con, ¿no es cierto?, con los poderes, con los gobernadores, con la iglesia. Y no se habla de una Córdoba más irreverente. La Córdoba irreverente se la suele reservar para el siglo XX. Para las revoluciones. Sí, y para la revolución. Bueno, también nosotros tuvimos una historia muy particular sobre la Revolución de Mayo, pero la Córdoba irreverente está más vinculada al siglo XX, no a tiempos coloniales. Como si no hubiese hecho falta una Inquisición en Córdoba, ¿no es cierto? Una como lo veíamos en España, en la parte europea, pero no lo vemos tanto en Córdoba, Argentina. Exacto, en Córdoba, en Buenos Aires también existió Inquisición. Hubo comisarías en distintos lugares de lo que es hoy Argentina y que trabajaban bajo la dependencia de un tribunal de Lima. Entonces aquí, o en Buenos Aires, se detenía a las personas, se las sumariaba y se las enviaba a Lima. Entonces las hogueras, que es con lo que más se vincula la Inquisición, ardían en Lima, no ardían acá. Entonces no lo veíamos acá. Claro, no se veía en la época y no lo podemos ver hoy nosotros tampoco. Claro, no ha quedado rastro de eso. Y no han quedado edificios de la Inquisición como en Lima, como en México, como en otras partes de España. Entonces, bueno, hay que ir tras esas huellas que aparecen fácilmente, pero son los documentos los que nos van llevando. ¿Qué lugares funcionaban como comisaría o como lugar de detención de estas personas? Bueno, las comisarías estaban a cargo de comisarios, hombres del clero secular, y por lo tanto ellos recibían las denuncias en sus casas. Con lo cual hay que acudir a los censos de finales del siglo XVIII para ver dónde vivían. Y es muy complejo establecer hoy en el centro histórico dónde vivían estas personas. Pero sí dónde detenían. Entonces varones y mujeres pasaron por el Cabildo de Córdoba, por esas mismas celdas que otras veces estuvimos hablando, donde había detenidos en tiempos coloniales. También ocuparon esas mismas celdas las personas detenidas por la Inquisición. Indistintamente varones y mujeres. Indistintamente, los varones con los varones, en las celdas de los varones, estaban todos mezclados. O sea, había personas, mujeres sospechadas de hechicería, ¿no es cierto?, con locas, que se las había cerrado por un determinado tiempo, por mujeres que se las estaba procesando por homicidio, por ejemplo, estaban todas juntas. Todos juntos, exactamente, cosa que no se podía hacer porque tenían que preservar el secreto del proceso y preservar a la persona según ordenaban las disposiciones jurídicas de España, pero bueno, era lo que había. Acá no había en espacio, estos digamos, espacios. no había lugar. No había espacio, un espacio especial, digamos, para estas detenciones. Entonces, cuando vamos al Cabildo, nos encontramos también con esos espacios. Si paseamos por la catedral, aunque la catedral tiene una historia en Córdoba, fue un largo proceso de construcción, se derrumbó incluso, en determinado momento en el siglo XVII se derrumbó y mató al comisario de Inquisición de turno en ese momento. ¿No? Pero bueno, ¿qué se hacía en la catedral? En la catedral los comisarios leían lo que se llamaban los edictos de fe y anatemas. Eran, una suerte de descripciones generales de en qué consistían los delitos que perseguía la Inquisición, ¿no? Entonces, te describían cómo se judaizaba, cómo se cometían hechicerías, en qué consistía la solicitación de los sacerdotes, que eran los requerimientos sexuales que podían hacer los sacerdotes dentro o fuera de la confesión. ¿Para qué esto? Para que la gente que estaba escuchando en la iglesia supiera de qué se trataba y fuera a denunciar ante el comisario si conocía que alguien y de esa manera detenían a la persona. Exacto.
era la fuente de información que tenía la Inquisición, la denuncia o la autodenuncia. ¿Y las mujeres y varones tenían las mismas condiciones en detención? O sea, estaban en distintos lugares, pero tenían las mismas condiciones, o las mujeres tenían algunos castigos mayores. Tenían las mismas condiciones de detención en Córdoba y después iban a Lima, ¿no es cierto? Tenían las mismas condiciones de detención, se las podía torturar a unos y a otros, las torturas se las aplica ya con el procedimiento llevado adelante en Lima. El asunto es que hay delitos connotados por el género que es imposible, digamos, no hablar de ello. Si pensamos en la hechicería está más vinculada a las mujeres, ¿no es cierto? Si pensamos, por ejemplo, en las lecturas prohibidas, están más vinculadas a las lecturas que realizaban los hombres, de lecturas prohibidas por la Iglesia, por ejemplo, no sé, a finales del 18 leer a Voltaire, a Rousseau, ¿no es cierto? Bueno, te caía la Inquisición, o tener un libro de esos autores, te caía la Inquisición encima. Entonces, bueno, y hay otras formas también de castigo que van operando en relación a eso, y también están atravesadas no solo por ser mujeres, sino por el grupo social de pertenencia. Jacqueline, seguiremos seguramente buscando las huellas de la Inquisición, esto que nos decís vos, muy interesante para ver dónde está esta Córdoba de la Inquisición, esta Córdoba colonial, y viendo también a las personalidades, quienes han sido detenidos, pero ahora te agradecemos y la próxima seguramente continuaremos con esto. Gracias. Seguramente, cuando ustedes dispongan. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa con Ciudad U. No se vayan porque en el próximo bloque tenemos a la bestia argentina, así que vamos a estar comiendo allí y probando un poquito. Quédense.